Mire, hay muchas cosas que nosotros decimos, incluso hasta hemos llegado a creer esas cosas solamente porque las hemos escuchado detrás de un púlpito por mucho tiempo. Es algo que le sucede al ser humano, que aunque sea una mentira, si lo escuchamos varias veces, pensamos que es verdad. Y no es así, hermanos. Nosotros, como creyentes y seguidores de Cristo, tenemos que aprender a que todo lo que se nos dice, aunque sea detrás de un púlpito, tenemos que aprender a ir a la palabra de Dios y verificar que lo que se nos está diciendo, por más popular que esto sea, si no está en la Biblia, si no va de acuerdo a la palabra, aunque haya sido mi tradición de toda la vida, aunque mi querido y amado pastor me lo ha predicado, si no está aquí, no es cierto. No es cierto. Y hay muchas cosas. Hermanos, si me quieren bajar un poquito, no sé si sean los monitores, un poquito solamente, se los agradeceré mucho. Cositas como yo he escuchado personas y predicadores que dicen, a lo mejor esto lo ha dicho también o lo ha escuchado. ¿Cuántos han dicho, amén, yo soy el chiqueado de Dios? O yo soy la chiqueada de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? No me levante la mano. Yo sé que algunos de ustedes lo han dicho y lo han escuchado y no lo creemos. Sí, yo soy el chiqueado de Dios. Pero hermanos, muchas de estas cosas no tienen base bíblica. Y si nos ponemos a pensar, no viene de la palabra de Dios. Porque ¿qué quiere decir eso de chiqueado? Un niño chiqueado es alguien que su papá y su mamá lo dejan hacer lo que les dé la gana. Y aunque se porten mal, el papá no le dice nada, el papá no lo corrige, ¿verdad? Entonces cuando tú dices, yo soy el chiqueado o yo soy la chiqueada de Dios, lo que estás diciendo es que Dios, eres un niño chiple y que Dios no te corrige ni te disciplina y te deja hacer lo que te da tu santa y regalada gana. Y eso no es bíblico, aunque se me queden viendo así. Mire, quisiera tomarles una foto para que vean cómo me están mirando. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ustedes han escuchado esto y se lo han creído. Y ahorita que les estamos diciendo que no es así, ¿cómo? No, pues a ver, pues muéstrame un versículo en la Biblia donde dice que somos los chiqueados de Dios. No te lo vas a encontrar, ¿no? Esta otra frase que muchas personas dicen, yo soy el favorito de Dios. Y lo dicen cuando Dios les hace un milagro, cuando Dios obra poderosamente a favor de sus vidas, les abre las puertas para que compren una casa, los sana de una enfermedad, les restaura el matrimonio. Yo soy el favorito de Dios. Pues fíjate que no, Dios no tiene favoritos. ¿Ustedes sabían eso? Dios no es como muchos de los padres aquí terrenales que cometen el error de que cuando tienen hijos tienen sus favoritos. Y si algún papá me está escuchando aquí que favoreces a un hijo más que el otro, y a leguas se ve, así dicen en mi rancho, o sea, se nota luego cuando un papá tiene el favorito, el más chico o el más grande o el del medio, no sé yo. No sabes el mal que les haces a tus hijos por ser ser favoritismo, o ¿cómo se dice? El problema que pasó con José el soñador fue precisamente porque el favorito de Jacob era José. Y a José le compraba unos trajes de esos que valían $5,000 en aquel tiempo, y a los otros los traía con guarachitos y pantalones de esos de mezclilla, ni siquiera eran Levi's originales. Los zapatos todos rotos y aquel con traje y de los mejores zapatos, bien peinadito. Aquellos los mandaba a trabajar y a José se quedaba dentro en el aire acondicionado en la casa. ¿Y qué provocó eso?
pues que los demás hijos se enojaran. Y usted conoce el resto de la historia, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si hay algún papá que favorece al uno, y es difícil, especialmente cuando vienes te casas y eres padrastro, uno tiende a tratar a los hijastros mal y a los hijos de uno mejor. No, la cosa tiene que ser pareja. Si a uno se le compra un par de zapatos, al otro también. Si los dos se portaron mal y se le da una nalgadita a uno, al otro también se le debe dar unas santas nalgaditas. ¿Sí? Entonces, esas frases las hemos escuchado una y otra vez y creemos que son frases bíblicas, pero no, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice todo lo contrario. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, ¿a cuántos de aquí el Señor los ama? ¿Seguro? Pues contrario a lo que el evangelio de estos días nos están enseñando, aquí dice que al que el Señor ama, a estos los disciplina. No todo lo que te pasa es causa del que el diablo está enojado, porque nomás nos pasa algo y el diablo está enojado, ¿verdad? Muchas veces es Dios disciplinándote, porque dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Yo ya les he explicado que esa palabra azota es la misma palabra que se usa para describir los azotes que Jesucristo sufrió sobre sus espaldas cuando murió y sufrió por nosotros en esa cruz. Entonces, cuando dice que a los que Él ha recibido como hijos, Él disciplina y azota, nos está diciendo que nuestro Padre Celestial no es un alcahuete, como muchos padres de aquí que yo conozco, no se crean, sino que al que es verdadero hijo, al que es bastardo, o sea que legalmente no es hijo de Dios, a esos no los disciplina porque no son hijos. Pero a los que son hijos legales y verdaderos, a esos, cuando se quieren desviar, el Señor los disciplina. Entonces, si usted ve personas que están alejados de Dios y que están haciendo cosas que no van y no les pasa nada, y tú dices: ay, el hermano ya tiene 6 meses que no viene a la iglesia y anda de mujeriego y de borracho y no le pasa nada, es que Dios lo quiere mucho. Bueno, sí lo ama mucho, pero no le pasa nada y anda haciendo de las suyas sin ninguna consecuencia, porque no es hijo, sino que es bastardo. Se escucha muy feo, pero usted siga leyendo aquí y usted se va a dar cuenta. Entonces, Dios no tiene hijos favoritos, ni tiene tampoco hijos chiqueados, no, que hacen berrinche, sino que Él está como un padre amoroso para disciplinarnos y para azotarnos cuando haga falta. Papás, estoy hablando a los papás de niños pequeñitos. Si tu hijo le hace falta dar una santa, no te la pienses 2 veces. Olvídate de que las autoridades que aquí en Estados Unidos, que no le pegues porque te vas, no, es mentira eso. O sea, no los abuses, porque ahí sí te echan a la cárcel. Pero si le agarras la varita, como dice el libro de los Proverbios, y le das sus nalgaditas de acuerdo a su edad, y que no le dejes, ¿cómo se dice? Marcas, entonces todo está bien. Le digo porque yo con mis hijos así le hice. Y 2 veces fue la policía, hermanos, y ya les he dicho, pero no nos hicieron nada ni pudieron hacernos nada. Es más, uno de ellos felicitó a mi esposa y le dijo: ojalá y hubieran más padres así como
más como ustedes, que les den a estos niños malcriados cuando se portan mal. Bueno, entonces son cosas que escuchamos y que después no las creemos, pero no nos creamos de todo lo que escuchamos, hermanos. Ahora, en estos últimos días, se ha metido mucho la psicología a la iglesia. Y eso es preocupante porque aquí deberíamos de estar predicando la palabra de Dios, no los inventos, las ideologías de personas que ni conocen a Cristo, ni tienen temor de la palabra de Dios. Sin embargo, muchos están creyendo de estas cosas. Por ejemplo, hay algo que muchos de ustedes han escuchado y que pues a lo mejor sí tiene, dependiendo. Usted lo ha escuchado, yo se lo he enseñado. Ahorita estoy repasando de todo lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cuántos han escuchado o lo han dicho? Para amar a otros, primero te tienes que amar a ti mismo. Tienes que aprender a amarte. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sabían ustedes eso, que eso es pura psicología? Y usan como base el texto donde Jesucristo dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahí Él no nos está instruyendo que nos amemos a nosotros mismos. Ahí nos está diciendo, como tú ya te amas a ti mismo, así ama a los otros. Porque nos amamos, con la excepción de algunos que no, pero la mayor parte de nosotros ya nos amamos. Nos preocupamos por nosotros hasta de más, ¿sí o no? Eso no vino tanto de la Biblia, vino de allá de afuera, pero nosotros lo adoptamos y lo abrazamos y ya creemos que es bíblico. Pero tú ya no necesitas que aprender a amarte, tú ya te amas, hermano, de más. Sale la fotografía y agarras la foto y en lugar del grupo de personas, y el primero que ves es ¿a quién? ¿Al vecino? ¿Al hermano cachetón que salió ahí a un lado? Te miras a ti. Ay, mira, como que salí más gordo aquí. Ah, es que es la foto. No, no es la foto, estás más gordo. Se crea. No se crean, no estoy jugando, que después algunos ya no vienen. Ay, no, el pastor me dijo gordo ya. La Biblia enseña todo lo contrario, hermanos. Dice que para poder amar a otros, para poder hacer el bien, ¿qué dice la Biblia? Que nos debemos de negar a nosotros mismos. Yo no lo dije, Jesucristo lo dijo. Están muy calladitos. Ni un amén se escucha. ¿Verdad que Jesucristo lo dijo? ¿Y qué significa eso de amarse, de olvidar? ¿Cómo dije? De negarse a uno mismo. Pues de olvidarse de uno mismo, de morir al yo. Y ese no es el tema, hermanos. Estos son ejemplos que le estoy dando. Y dice la Biblia que en los últimos días se levantaría una sociedad, dice, que serían amadores de sí mismos. ¿Sí o no? Y eso es lo que estamos enseñando en la iglesia. Yo no estoy enseñando que te odies y que no te cuides no, ya lo hacemos porque ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces, la enseñanza aquí, más que lo que hemos escuchado allá afuera, no, hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que olvidarnos de nosotros mismos y enfocarnos, como dijo Pablo, en las necesidades de otros. Y eso es muy difícil, ¿sí o no, hermanos? Muy difícil. Y ahorita que lo estoy hablando yo, es el Espíritu Santo que está hablando y en mi carne yo digo, ay, es que eso es bien difícil. Y muy raramente lo hacemos. Necesitamos entonces morir a nosotros y para ello necesitamos el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces son cosas que oímos, hermanos, y que tenemos que tener cuidado. Como la otra vez que les dije, la hermana Angie vino conmigo y me dijo, pastor, eso que usted dijo lo dijo Sancho Panza. Y dije, gracias, hermana, yo no sabía. Sancho Panza o Don Quijote de la Mancha, uno de esos dos.
Don Quijote era el mero mero y el señor Panza era el ayudante, ¿no? ¿Quién lo dijo, hermana Angie? ¿Quién? Ah, no, fue Don Quijote. Ok, ok. Porque ¿cuántos han escuchado que dice, ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad de Dios? Ah, ¿y dónde está eso, hermano? En la Biblia. Ahí está, por ahí. Y lo busca y no lo encuentra. Porque no está. No está. Lo dijo Don Quijote de la Mancha. O de la plancha. Bueno, y son cositas, ¿no? Ahora que hemos estudiado de que Dios es soberano, no se preocupe, ya no le voy a decir lo que significa porque ya se lo saben de memoria. A ver, ¿qué significa, hermanos, que Dios es soberano? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que Él hace lo que Él quiere, su voluntad, lo que Él desea. ¿Cuándo qué? Cuando quiera y como quiera. y como le da su regalada gana. Sí. Porque Él es el mero mero. Amén, así es. Amén. Dios, ¿cuántos saben que Dios es el mero mero? Amén. ¿Y quién le va a levantar el dedo para preguntarle, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Porque y muchos lo hacen, no digan que no. Nomás les pasa algo, ¿y por qué yo, Señor? ¿Y por qué el hermano no? Y tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces Dios, hermanos, es soberano, pero también hemos escuchado cosas que yo he estudiado la Biblia, hermanos, ya por muchos años y yo no veo que sea así. Y entiendo lo que quieren decir, pero queremos ser lo más exactos que podamos, ¿no? Entonces, muchas personas dicen, Dios no echa a nadie al infierno. ¿Cuántos de aquí han escuchado eso? De que Dios no manda a nadie al infierno, uno solito se va. Entiendo esa parte de que sí, pues uno es el que hace esa decisión de no venir a Cristo y no cambiar. Entonces, pues se va uno al infierno, no porque Dios quiso, sino por la decisión que uno hizo. Pero esta frase no está del todo bien. Dios no echa a nadie al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. No, hermanos. El Dios soberano del que hemos hablado, que no solamente es amor, sino que es recto y es justo, según la Biblia, Él sí manda a las personas al infierno. ¿Quiere que se lo pruebe? ¿Sí, hermanos? ¿Leemos o no? Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas 12:4. ¿Ya lo tienen todos? Hay que echarle un trago a esto de agua, no de otra cosa. Fíjese lo que dice Lucas 12:4. Dice, mas os digo, amigos míos. Es que cuando uno se mete a la soberanía de Dios, que Dios es soberano, uno entiende muchas cosas, hermano. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quién mata el cuerpo? Pues los narcos, la misma gente, ¿no? Aún el diablo. Pero después nada más puede hacer. Y si en tu Biblia están estas letras en rojo, significa que no son palabras de Rubén o de ningún otro hombre, sino de Jesucristo mismo. Y aquí enseñamos que Jesucristo es Dios, Señor, y lo que Él dice es, a pesar de que otro pastor te diga otra cosa o te enseñe algo más. Dice el 5, pero os enseñaré. ¿Quién te está diciendo eso? ¿El pastor Rubén o Jesús? Jesús dice, te enseñaré. ¿Te vas a dejar enseñar? ¿A quién debéis temer? Y luego dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, y esto es el Nuevo Testamento y se está refiriendo a Dios, tiene poder de echar en el infierno. ¿Tiene poder de qué?
Entonces, ¿Dios echa al infierno, sí o no? A mí es innegable, aquí está en la escritura, que Dios es el que echa al infierno. Dice, después de haberles quitado la vida, o sea, Dios quita la vida también. Lo vimos en el libro de Hechos, a Zafira y a, ¿cómo se llamaban? Zafira y ¿cómo se llamaba y Ananías? Les quitó la vida, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Cuando echaron mentiras, no, pues que traemos los diezmos de no sé qué tanto, y eran puras mentiras. Y ya era en el Nuevo Testamento, Dice, temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, vuelve a repetirlo, a este temed. Entonces, no, es que Dios no echa a nadie al infierno, Dios no manda al infierno. ¿Cómo que no? Y eso hace que la gente le falte temor y respeto a Dios, y vivan vidas desordenadas y de pecado como les da la gana, porque se les predican estas cosas y dicen, ay, el cabo no me echa al infierno. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero también existe el peligro de que al leer versículos como estos llenemos nuestro corazón y nuestra mente de que servimos a un Dios malo y que servimos a un Dios injusto, que nomás está listo allí para el primer error que hagamos para aventarnos al infierno. No, ese no es Dios, el Dios de la Biblia, ni el corazón de Cristo tampoco. Porque más adelante en el versículo 6, continuando con el mismo tema, Jesucristo, y él no se brincaba como algunos predicadores nos brincamos, que estamos hablando de una cosa y después de otra. No, aquí dice el 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Como por $1. Pues ahorita como está la inflación, ahorita valen más, ¿verdad? Los pajarillos, las gallinas, ¿cuánto valen, hermano Carlos, las gallinas ahorita? $30. Ay, Dios mío. Pero en este tiempo no se vendían 5 pajarillos por 2 cuartos, o sea, barato. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues. Acá dice que hay que temer, pero ya más adelante dice que no hay que tener miedo. ¿Por fin qué, Señor Jesús? ¿Se equivocó o que no? Él le está hablando a los inconversos, a los rebeldes, a los desobedientes, a los que viven sin autoridad y sin gobierno, a los que están alejados de Dios, de Cristo y la verdad. Tengan miedo a ese Dios, que si siguen en ese camino y no se arrepienten, los echa al infierno, porque los echa. Pero después nos da estos ejemplos de los pajarillos y de los cabellos. Y hermanos, les hago una pregunta. Aquí se está refiriendo, está hablando, no está hablando, no, olvídese de la pregunta, mejor les digo, no está hablando tanto de los animales, como Pablo en otra ocasión dijo, en otra parte de la Biblia dijo, ¿se está refiriendo a los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Se está refiriendo a los pajaritos o lo dice enteramente por nosotros? No, lo que él está diciendo es que si Dios tiene cuidado de los animales que valen mucho menos que el ser humano, si él cuida de esos pajaritos insignificantes, entre comillas, ¿cuánto más cuidará de ti y de mí ese Dios soberano, que no solamente es poderoso y justo, sino que es todo amor y que quiere bendecirnos y que quiere salvarnos? Pero esto no quita la verdad de que Dios sí es amor, sí es bondad, sí es misericordioso, un Dios lleno de gracia, pero es un Dios justo, lleno de justicia también. Entonces, esa cosa de que Dios no echa a nadie al infierno o no manda a nadie al infierno queda por los suelos, hermanos. Dios va a mandar a muchos al infierno, Él. Y hay muchos más versículos. Otro que me encanta es Mateo 13:40. Vamos todos allá a Mateo 13:40.
Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán. ¿Los qué? ¿Los qué? Los echarán. Quiero enfocarme en la palabra los echarán, los aventarán. Tú solito no te vas a ir al infierno si no has aceptado a Cristo. Te van a aventar, te van a agarrar de las greñas y aunque no quieras, te van a echar a ese infierno, a ese lago de fuego. Por eso la oportunidad, hermanos, está en esta mañana de que si andamos mal delante de Dios, ponernos a cuentas con Cristo. Si andamos practicando pecados que sabemos que a Dios no le agradan, pues hermanos, alejarnos de esas cosas y acercarnos más a Cristo. ¿Sí, hermanos? Porque aquí dice que los ángeles recogerán en el versículo 41, número 1, a todos los que sirven de tropiezo. Ahí está hablando de cristianos, hermanos. ¿Dónde está eso de que una vez salvo, siempre salvo? Porque uno de allá de afuera no puede ser de tropiezo. Si allá anda un borrachito allá afuera, para mí no va a ser de tropiezo. Pues el puerco es puerco, hermanos. No puede actuar de otra manera. Se revuelca en el lodo. Tú no puedes andar apuntando con el dedo a los que andan de adúlteros allá afuera, a los que andan de borrachos. No puede, no, ¿por qué? Es lo que hacen, no pueden hacer otra cosa. Y no van a ser de tropezadero para mi vida ni para ustedes. Pero que un hermano que viene a la iglesia, que se dice que es cristiano, que se dice que es hijo de Dios, que se pone aquí delante y predica, canta, y después lo ves de borracho allá afuera, de mujeriego allá afuera, entonces esos sí son de tropezadero, no solamente para muchos de aquí, sino para los de afuera también. Y Jesucristo en otra ocasión nos exhortó y nos dijo: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. No se estaba refiriendo tanto a los niños chiquitos, sino a los recién convertidos, a las personas que sean de tropezadero. Es mejor que se amarren una piedra de molino en el pescuezote, porque tienen pescuezos esas personas que son de tropiezo. Porque nosotros tenemos cuello, los animales tienen pescuezo, pero aquellos que son de tropezadero, dice que en el pescuezote les van a amarrar esa piedra. Y es mejor que se avienten a lo profundo del mar. Es que, hermano, cuidado con tu testimonio. Ay, yo sí puedo tomar y no me voy al infierno, hermano. ¿Y qué decía Pablo? ¿Qué decía Pablo? Yo puedo comer carne si quiero, pero por amor a estos, para no ser de tropezadero, no voy a comer carne. No voy a echarme una cheve por estos, por amor. Eso es madurez, hermanos. Pero bueno, entonces a los que, ¿qué dice? A los que son de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son los que, qué es la diferencia entre un pecado y una iniquidad? El pecado es errar al blanco, o sea, por cuestión de que somos seres humanos, pues fallamos, a veces sin querer. Pero la palabra iniquidad significa que una persona no cae en un pecado así nomás por, ay, se me chispoteó, como decía el chavo. No, sino que esa persona con astucia y con malicia en su corazón tenebroso comienza a maquilar y comienza a planear cómo es que va a pecar, cómo es que va a hacer mal, cómo es que va a hacer que otros caigan. Eso es iniquidad. Entonces dice que a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a esos los ángeles vendrán
Y aquí está hablando de los ángeles buenos, no de los ángeles caídos. Que ellos los agarrarán y aunque no quieran, los van a echar al infierno. Entonces, hermanos, estas cositas que escuchamos, que Dios no echa a nadie al infierno, neutraliza y cambia la verdad de que Dios es soberano y que como soberano Él hace lo que Él quiere y Él decide lo que Él quiere. Entonces, espero que después de todas estas enseñanzas, hermanos, nosotros ya no tengamos esa mentalidad de Dios, de parte de Dios, y no nos inventemos otro Jesús y otro Dios que no está en la Biblia. A eso se le llama, ¿cómo se le llama? Idolatría. Porque nos estamos formando un Dios y un Jesús que no está en la Biblia. ¿Cuántas personas no he escuchado que dicen, Dios es amor? Y sí es cierto, Dios es amor, pero después tuercen todo y dice, por lo tanto, Él no me juzga por mis pecados, sino me perdona. Hay muchas personas que dicen así, el Dios que yo sirvo, ese Dios no juzga a nadie. Ah, sí, ¿de verdad que el Dios que tú sirves no juzga a nadie? Ese es un Dios que tú te fabricaste. Ese es un Dios que tú te inventaste y estás peor que los católicos, porque aquellos los engañaron, pero tú solito te engañaste a ti mismo y te hiciste tu propio Dios, de que tu Dios no juzga. ¿Cómo que no juzga? Sí, esa es una de las marcas más sobresalientes de lo que significa la soberanía de Dios, que es un Dios que juzga el pecado, y no solamente lo juzga o lo va a juzgar en el futuro, en el día del juicio, sino que hoy en día Él todavía juzga, hermanos. A pesar de lo que hemos escuchado, a pesar de lo que se nos ha enseñado, la Biblia, vuelvo a insistir, enseña que el Dios que nosotros servimos es un Dios que sí juzga. Ahora, si tú te arrepientes de tus pecados, pues ya no te juzga Dios, porque te perdonaste, te arrepentiste. Pero si a pesar de escuchar una y otra vez el mensaje del Evangelio de Cristo y rehusas venir a Él y arrepentirte, entonces Dios te juzga. Hay muchos ejemplos en la Biblia que Él te juzga ahorita. Mire, Apocalipsis 2:4. Ese versículo lo conocemos de memoria. Apocalipsis 2:4. Pero tengo algo contra ti. Le habla a la iglesia de Éfesos y le dice que has dejado tu primer amor. Le está hablando a los cristianos, Recuerda, versículo 5, por tanto, ¿de dónde has caído? Le está hablando a la iglesia de que tiene que arrepentirse. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, ¿qué significa eso de que quitará su candelero de su lugar? Que quitará su presencia. Usted está aquí y siente eso en su corazón mientras la palabra es predicada, mientras adoramos a Dios, porque Cristo está aquí. La diferencia entre este lugar y otros lugares es que un club social, por ejemplo, es que ya Cristo no está, el Espíritu Santo no está. La diferencia entre aquellos lugares y la iglesia es que Cristo está en medio de la iglesia. Y hermanos, aunque tú no lo puedes ver a Jesucristo, ni al Espíritu Santo, ni a los ángeles con tus ojos naturales, eso no significa que Dios no esté aquí. Esta es su iglesia y Cristo está aquí en esta mañana. ¿Cuántos lo pueden creer? Pues le dice a esta iglesia, si no te arrepientes y vuelves a tus primeras obras, vuelves a tu primer amor, entonces yo quitaré mi presencia de en medio de ti. Te tienes que arrepentir. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esta iglesia, hermanos, de Éfeso?
no se arrepintió, siguió en lo mismo. Y la presencia de Dios fue removida de esa iglesia. Y eso fue la causa de su decadencia y de su muerte espiritual. Tanto que hasta la fecha, hermanos, la ciudad de Éfeso es lo que ahora nosotros conocemos como Turquía. ¿Se han escuchado ustedes de Turquía, verdad? En Turquía, hermanos, no hay ninguna iglesia cristiana ahorita hasta la fecha. El juicio de Dios en el presente, sino que el 99.8% de la población en esa ciudad de Éfeso o Turquía, como le quiera llamar, son musulmanes que no creen ni en Dios ni en Cristo. Y hay salvo unos cuantos creyentes, un remanente pequeñito todavía, pero que los andan matando y los andan acabando ahí. No se arrepintieron y Cristo cumplió su promesa, quitó su presencia. Y Dios nos está hablando en esta mañana, hermanos, que como iglesia debemos de no hacer caso de lo que escuchamos por otros lados y en el YouTube, que aquí es la gracia y que aquí se vale de todo. No, hermanos, tenemos como iglesia que, si Dios le habló fuerte a esta iglesia, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí no? ¿Qué te hace pensar que a la iglesia de Riverside, de Centro de Adoración, no son palabras para nosotros? Hay que arrepentirnos, hermanos. Regresemos a nuestro primer amor. Si no, Dios sí juzga, en el presente, como lo acabamos de leer en estos momentos. Apocalipsis 2:20, más adelantito, es otro ejemplo. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Otra vez, arrepentimiento, no en el futuro, sino ahorita. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahorita está muy de moda, hermanos, el divorcio y que las personas anden con uno y con otra. Y hermanos de la iglesia, un cochinero que hay en la iglesia tremendo. Y Jesucristo nos habla a nosotros hermanos, y dice: te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22, fíjese el juicio de Dios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Muchas enfermedades, hermanos, no solamente vienen del diablo o por ti mismo, hay algunas que Dios permite, como aquí, cuando su juicio cae sobre los que son desobedientes. Yo no lo estoy inventando, aquí está, ¿sí o no? Y no solamente a los que fornican, dice 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, hermanos, Dios juzga ahorita en el presente, ¿sí o no? Entonces ya no digamos, el Dios que yo sirvo no juzga a nadie, no me juzga por mis pecados. ¿Cómo que no? Sí lo hace. En el futuro, pues hay varios versículos que nos hablan de Apocalipsis 20, del 11 en adelante, nos habla del juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará. Vamos a leerlo, hermanos. Ahí tengo más, pero Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, escuche, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El Dios que servimos es un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, pero también un Dios que se dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y según estos versículos, viene el día
en que no solamente ahorita Él juzga el pecado de las personas que no se quieren arrepentir, en su gracia Él da oportunidad y oportunidad y oportunidad. Pero viene el momento en que Dios dice, ya no, es tiempo de traer mi juicio sobre esta persona o sobre estas personas, porque les di mucha oportunidad y no hicieron caso. El Señor nos está hablando en esta mañana, hagamos caso, hermanos, así de sencillo. Pero también viene un día en que los libros serán abiertos y todo mundo tendrá que rendirle cuentas a Jesús. Nosotros también, los pastores también, los que participamos de aquí del altar de enfrente también. Entonces, en vista, hermanos, de la soberanía de Dios, quiero terminar leyendo algunos pasajes. ¿Cómo debemos de responder nosotros como cristianos a la soberanía de Dios? Pregúntale que está a tu lado, ¿cómo debes de responder a la soberanía de Dios? ¿Cómo debemos de actuar? En primer lugar, hermanos, no menospreciemos ni su consejo ni su palabra. Este libro sagrado el Señor lo dejó y es diferente a todos los libros habidos y por haber. Este volumen santo, aquí está escrito todo lo que tú y yo necesitamos para estar bien con Dios, con los demás y asegurar un futuro en la eternidad juntamente con Dios y con Cristo.